Qué placer estar llegando a sus hogares con un programa más de esta semana. En el año de 1958, Khrushchev llegaba a ser el máximo líder ruso. Eisenhower firmó el documento que creó la NASA y fue electo Angelo Roncalli, Juan 23. En ese mismo año, la historia del periodismo radiofónico de este país cimentó uno de los más grandes radioperiódicos de la historia. Y yo recuerdo con mucho cariño cuando escuchaba esto y mi padre me decía, es hora de ir a la escuela. Escuchemos y recordemos. Al sonido de nuestra característica serán las 6 de la mañana, hora del Ángelus, hora en que la humanidad toda expresa su fe en la verdad del Espíritu. Nace la luz y el calor como el fenómeno más sublime de la presencia del Señor en la tierra. Cada día a esta hora al volver al trabajo damos gracias a Dios. Elevamos nuestra mirada al cielo y sea nuestro homenaje una oración por la paz y la felicidad del hombre en la tierra, la música del Ave María. Con ese recuerdo que le pone la piel a uno de gallina, la verdad, uno tiene que rendir un homenaje directo y expreso a uno de los grandes del periodismo nacional. Y yo me siento muy orgulloso de tener al maestro a la par. Rolando Angulo Celedón, maestro del periodismo, del radio periodismo en este país. Así que quiero decirles que el programa de hoy va a estar lleno de anécdotas, va a estar lleno de momentos especiales y espero sea un homenaje digno a don Rolando, a quien aquí tenemos a la par. Muchas gracias, Alan. Muy fino. Me va a acompañar para rendir este homenaje don Francisco Escobar, también un amigo de este programa y quien nos va a hablar desde muchas ópticas, pero más que todo el fenómeno social que fue Radio Periódico Reloj. Don Francisco, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, un honor. Y otra voz que se fraguó en una amistad durante muchos años y que nosotros escuchamos todos los 31 de diciembre, como es don José Ángel Vázquez, y que me imagino deben de cruzarse muchas historias entre ellos, también está acá para rendir homenaje a este señor del periodismo nacional. Muchas gracias. Vamos a tratar de contextualizar, si don Rolando me lo permite, me encantaría pensar en cómo se inició, que usted nos hable, cómo inicia Radio Periódico Reloj, que estuvo por casi 60 años siendo en el corazón de los costarricenses. Escuchemos el fragmento del noticiero. Presentó paquete fiscal para 1987 a Esa es una misión voz que del Fondo caracterizaba, Monetario ¿verdad? Internacional que visita Pero también el hay país. la música, la polka que me gustaría que la pusiéramos también. Sí, sería. Don Rolando, recuérdenos cómo arranca eso. Bueno, la realidad es que yo comencé en la Universidad de Costa Rica con mi hermano Enrique, que estudiaba ingeniería, y yo estaba en cuarto año del liceo. Y él, con su profesor de física, Elliot Cohen París, comenzaron a travesear para fundar lo que se llamó la radio universitaria. Yo le ayudé durante 2 años y finalmente salió al aire. Hay cosas que en la historia de este país no se han contado y es interesante cómo se inició la radio de la universidad. Durante la Revolución del 48, habían emisoras que tenían un sello antigubernamental muy claro. Había Almatica, donde se estableció lo que se llamó luego el almaticazo. Habían varias emisoras, Atenea, de Sotela, era una emisora con un sello antigubernamental, que ayudaron mucho a la revolución del 48. Entonces, el gobierno
trató de silenciarlos de una manera que no afectara los derechos humanos. Entonces, lo que hacía era quitarle un tubo, y como no habían repuestos, se quedaba 8 días fuera del aire, y esos repuestos, esos tubos, iban al laboratorio de física de la universidad. ¿Por qué? Nunca se supo. Pero allí había una cantidad de material que fue usado tanto por el profesor Cohen como por mi hermano para fundar la emisora de la universidad, La Voz de la Manzana, como se le llamó. Don Rodrigo Facio me dijo que yo debería ayudar a la empresa privada a mejorar la radiodifusión nacional. Don Rodrigo era un hombre con una visión extraordinaria. No tanto así, y lo quise mucho, pero no tenía la misma visión don Carlos Monge Alfaro, también un gran amigo, en ese tiempo secretario general de la universidad, el cual me decía que no, que yo no fuera a la radio, porque lo mío era seguir la profesión que estaba estudiando. Yo estaba estudiando Derecho y Economía. Yo llevaba 2 carreras. Llevaba 2 carreras porque mi familia había querido que yo estudiara medicina. Tanto así que en el liceo, en 1951, organicé una de las huelgas estudiantiles más grandes que ha tenido este país, pro escuela de medicina. Los médicos decían que en Costa Rica no habría escuela de medicina. La Universidad de Costa Rica había sacado un pronunciamiento diciendo que en menos de 10 años no habría escuela de medicina. Y Costa Rica era, en 1951, el único país de América Latina que no tenía escuela de medicina. Llegué a donde los señores Barahona, porque don Rodrigo me pidió que fuera, y les gustó la idea de hacer de que me metiera en la próxima emisora que sería fundada apenas terminaran las elecciones. Fue cuando ganó Mario Echandi en febrero del 58, y allí comencé a trabajar en la nueva emisora que se llamó Radio Reloj, que antes se llamaba Radio Cristal. Y de ahí en adelante comencé a hacer noticias. Lo malo es que abandoné la universidad. Lo bueno es que me siento muy orgulloso hoy día de lo que logramos, del éxito alcanzado, porque sí fue un éxito. El 1 de mayo de ese año fundé el Radio Periódico. Pero ¿por qué el nombre? De los grandes amigos que tuve en el liceo, a pesar de mi posición anticomunista, he sido el mejor amigo, o mis mejores amigos han sido comunistas. Un gran compañero, Luis Fernando Chávez Molina, al que expulsaron en el 48 y su familia por ser comunista. Yo lo fui a dejar al aeropuerto. Lloré cuando lo echaron. Él me mandaba desde Venezuela, desde Caracas, porque él comenzó a estudiar allá. Finalmente fue rector de la Universidad Central de Caracas. Un hombre brillante, brillante. Él me mandó todo el material de estudio de la Escuela de Periodismo.
Y entonces, con base en ese primer estudio, con los libros de la Universidad de Caracas, se me ocurrió el nombre de radio periódico porque lo que se sugería para la radio era periódico radial. Y entonces le di vuelta y hice radio periódico reloj. Y el radio periódico reloj salió el 1 de mayo de 1958. Hemos dejado a don Rolando que se extendiera completamente porque sé en mi corazón que esto es un documento histórico, fílmico, que estamos haciendo. ¿Cómo se llama la polca, don Rolando? No, el nombre es rarísimo. Es que es alemán. Es que resulta que en la radio, José Ángel se acuerda bien que había un cuartito con cantidad de discos. Era una bodeguita llena de discos. Y entonces Enrique Barahona, que era el hermano de Roger, el que se encargaba de la bodega, me enseñaba, porque ya iba a salir al aire y había que sacar una identificación. Algo, un tema. Y resulta que lo usual en noticias es una marcha. Pero yo nunca he sido amigo de las marchas, yo no soy militar. Entonces, yo quería que no fuera una marcha. Y Enrique me sacaba marchas y y el otro, y yo no. Y resulta que era al día siguiente que teníamos que sacar el radio periódico. Cuando apareció esa polca y me encantó. La voz que nos acompaña todos los 31 de diciembre y que uno, pues, mucha gente llora, sonríe, se siente feliz, pero lo cierto del caso es que la emoción siempre le embarga. ¿Cómo era convivir con este señor en aquellos tiempos, don José Ángel? A estas alturas de mi vida es lo mejor. Todo un maestro, don Rolando Angulo, brillantes locutores como Jorge Mario Lee. O sea, ahí se reunía casi lo mejor que había en el país. Y había una rivalidad entre Colombia, Reloj y Monumental. Y en aquel entonces era un privilegio llegar al primer lugar. Y durante 30 o 25, no recuerdo, pero perdí la cuenta. Todos los años, primer lugar, Radio Periódico. Nada más se oía. Entonces, ahí empezó en José Ángel Vázquez ver la forma de meterme en la radio, pero en todo el sentido de la palabra. Me gustaba la grabación, me metía a Radio Periódicos, allá a cortar teletipo. Sí. ¿Cuántas cosas nos hicieron ahí? Pero eran otras épocas, eran épocas de creativos. Y el creativo no es que no exista, sí lo hay, pero el gran invento de la humanidad le deja poco al hombre, la computadora. ¿Cómo lo ve, don Francisco? Usted vivió la transformación. Este señor iba dictando pauta. Este señor tenía el peso histórico de ir dictando pauta, en donde apenas él empezó y apenas la televisión se asomaba. Y ya él estaba marcando pauta en la sociedad. El 24 de abril de 1970, ahí frente al cine Raventós, me detuve un minuto en la tarde a ver un país que yo no conocía. De repente estaban las calles llenas de gases lacrimógenos, había automóviles quemados, había visto arder las cortinas de la Asamblea Legislativa. Las chiquillas compañeras nuestras de la universidad y todo corrían despavoridas. No parecía San José, no parecía Costa Rica. Era un momento en que yo sentí que aquella sociedad de hermaniticos se rompía y que por primera vez aparecía una sociedad moderna, convulsiva, con todos los problemas y todas las angustias que nos iba a traer el siglo XX. Y en medio de todo aquello alguien me dijo, ahí en la radio quiere que alguien hable, ¿por qué no vas vos? Y yo me fui corriendo en medio de aquella gran batahola y entro
a un estudio y vuelvo a ver y veo a este señor. Para mí fue una emoción muy grande porque era el hombre, la voz, el periodista, la opinión que mis padres habían oído día tras día y que me habían enseñado a mí a escucharlo con respeto, con interés, estuviera o no de acuerdo. Pero me decían, es que no se puede usted perder la opinión de don Rolando. Y de repente lo tengo enfrente y yo sabía que en el país estábamos completamente divididos. Los que estábamos metidos en la manifestación y en las cosas, éramos vistos como comunistas. Obvio, pero es que era claramente, esa era la definición. Y nosotros veíamos a los otros como imperialistas entreguistas a los gringos. Entonces era como irreconciliable la cosa. Yo tuve miedo, yo dije, don Rolando no me va a dejar hablar. Don Rolando no me va a dejar decir a mí lo que yo quiero. Pero yo veo a aquel hombre sereno, en medio de toda aquella batahola, sereno, así, me dijo, acérquese un poquito más al micrófono. Y eso como que me serenó, me acerco yo así y me dice, porque quiero que diga lo que usted piensa. Y yo me quedé asombrado. ¿Qué es lo que está pasando? Me dijo. ¿Qué piensa usted qué es lo que están haciendo y por qué? Y yo comienzo a decir, todo aquello. Me dejó hablar todo lo que quise, todo lo que quise, todo, porque yo hacía la aclaración, no somos terroristas, no somos comunistas, no es esto, es el otro. Y entonces recuerdo que don Rolando, cuando yo terminé, dijo, pero usted se da cuenta de que ustedes están irrespetando algunos de los derechos de los ciudadanos, de que ustedes están rompiendo el orden y la tranquilidad de esta sociedad. Y me dijo, ¿y ustedes asumen la responsabilidad? A mí me encantó eso, porque yo pensé, tienes razón, o sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana, el problema es la responsabilidad. Nos estamos de veras responsabilizando a todo aquello. Desde ese día en adelante, yo he pensado que Rolando Angulo no ha sido solo uno de los periodistas más independientes, con pensamiento más profundo y más intenso que ha tenido Costa Rica. Yo diría que está a la par de don Otilio Ulate, con una gran independencia de criterio, que supo resolver un dilema que muy pocos han resuelto en Costa Rica. Y es el dilema, don Alan, que hay entre los intereses económicos de un medio de comunicación y los altos intereses nacionales del ejercicio del periodismo en ese medio. Y nos mete usted en un tema que tengo que preguntarle definitivamente a don Rolando. Don Rolando, no tiene que haber sido tan fácil tantos años. Llegó un momento en el que había que decir lo que usted consideraba, como siempre lo hacía, pero con una responsabilidad sobre el país. ¿Cuál es el momento en toda esa etapa en la que usted dice, tengo que asumir una responsabilidad, lo voy a hacer? Se enfrentó al micrófono y lo hizo sabiendo de que lo que iba a suceder podría ser complicado. Evidentemente, Alan, que lo que más tristeza me da hoy día, comparando lo que ha pasado a lo largo de estos años, es que los medios de comunicación dejaron de tener opinión. En Estados Unidos, los periódicos o son republicanos o son demócratas. Y le pregunté una vez a un director, a un dueño de periódico en Washington State, que cómo hacía él
Entonces me dice, muy fácil, yo tengo en la mañana un periódico republicano y en la tarde un periódico demócrata. Nosotros en Costa Rica tuvimos durante muchos años, durante siglos, todos los periódicos y todas las emisoras con una posición doctrinal clara. La Tribuna era calderonista, el Diario de Costa Rica era ulatista, y así sucesivamente, desde el padre Arista hasta hoy. En esa época, antes del 48, los periódicos y las emisoras tenían una posición. Hoy día no. Hoy día todo el mundo tiene miedo de decir las cosas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Miedo a qué? Si no hay cosa más linda en la vida, nada más lindo que la libertad y el respeto a la libertad. He dicho muchas veces, y lo dije hace un rato, soy anticomunista y mis mejores amigos son los comunistas. Me han acompañado toda la vida en las grandes luchas. Luché por la revolución de Fidel Castro. Yo estuve con Fidel en Matanzas y nos dimos un abrazo. Y él ordenó que yo fuera arrestado y me tuve que venir en un avión del AXA, en el pasillo, huyendo, porque para mí nos había traicionado. Pero los ideales son los ideales. Uno sigue luchando, como luché por la revolución de Nicaragua. Sí, José Ángel se acuerda que Radio Reloj le decían la Radio Sandino. Éramos nosotros los que promovíamos la lucha. Cuando a Cuba se le saca de la OEA, la conferencia de cancilleres fue en San José. Y entonces llegó Raúl Roja y yo estaba en el aeropuerto recibiendo y transmitiendo la llegada de la delegación. Todos, amigos, los que se bajaban me daban un abrazo. Traidor, traidor. Yo era traidor para ellos y yo traidor, ellos eran traidores para mí, pero somos amigos. Y me dicen, ahora sí te vamos a poner en prueba. Vos hablas de libertad y eso. Nosotros vamos a necesitar un espacio para defendernos. Y digo, sí, con mucho gusto. Se les dio 15 minutos diarios. Hicimos una casetilla frente al Teatro Nacional, donde se celebraba la conferencia, y entonces ellos llegaban y se defendían todos los días. Pero entonces llega un anunciante y me dice, Rolando, la publicidad se le va a retirar porque usted ha aceptado que los comunistas estén defendiéndose. Sí, se seguirán defendiendo. Pues si mañana no se quita ese programa, se queda la emisora en su totalidad sin publicidad. Entonces me fui con Mario Lee a la casa de don Roger y me sale y me dice, yo estoy tomando unos tragos con unos amigos, ¿por qué venís? Le digo, porque hay algo grave. Dicen los anunciantes que se van de la emisora. ¿Y por qué se van? Por el programa que yo les estoy dando, que ellos dicen, los cubanos, que me están comprando el espacio. Porque dicen que no aceptan regalías, que ellos van a pagar el espacio. Y me dice don Roger, no. Si se va la publicidad, que se vaya. Pero el programa sigue
hasta donde usted disponga. Y déjeme, porque estoy en una fiesta. Me fui y cuando en la emisora dije que el programa continuaría y que no se suspendería, no pasó nada. Al día siguiente todo siguió normal, a Cuba la echaron, Cuba se defendió, ellos llegaron a pagarme y yo les dije no. La libertad no tiene precio. Y se fueron. Y los dos seguimos siendo traidores. Voy a ir a corte comercial. Como ustedes bien saben, nuestro homenaje es a don Rolando Angulo Celedón. Así que él tiene la palabra hoy. Ya venimos con más en el programa de esta semana. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Continuamos rendiendo homenaje al señor de la radio, don Rolando Angulo Celedón, que estuvo con nosotros, precisemos, 58 años, fue, ¿verdad, don Rolando, en la 58 radio? años, sí. 58 años ininterrumpidos y como dice bien don José Ángel Vázquez, prácticamente todos siendo número uno en el país, ¿verdad? Decía don Rolando que es que en aquellas épocas había claridad en el tema de que un periódico era oblatista, un periódico era comunista, un periódico era calderonista. Calderonista. ¿Verdad? Bueno, pero es que hoy los medios de comunicación son empresas, son temas empresariales, ¿verdad? Lo hemos discutido por acá, don Francisco, responden ahora a intereses de otro corte, en donde no sé qué tanta libertad tenemos los periodistas para poder hablar. A veces tengo dudas. ¿Les parece que el cambio ha sido drástico a ustedes? Como mucho cambio en la dignidad de los periodistas. Pero sí usted tiene razón, ha habido un gran cambio en la estructura de los aspectos económicos de la comunicación. Y claro que como que se ha transnacionalizado el asunto. Y entonces ya no es tan fácil entenderlo en términos de propietarios nacionales, de anunciantes nacionales, etcétera, sino que ahora forma parte de esa cosa misteriosa y peligrosa que se llama la globalización. Entonces no se sabe realmente, por ejemplo, últimamente he estado viendo mucho esta televisora venezolana, Telesur, ¿verdad? Y me llama, veo CNN y veo Telesur, ¿verdad? Y digamos, para equilibrar la cosa. Pero llega un momento en el que realmente todos tenemos la sospecha de cuál será el poder económico detrás de CNN y cuál detrás de Telesur. En una parece que prevalece el interés político, en el otro más el interés económico. Pero en todo esto pienso yo que es que tenemos que adaptarnos a una nueva situación que está creando el Internet. Resulta que el Internet, es cierto, es una promesa de democratización de la comunicación, pero de alguna manera pues la podemos convertir en una realidad. Por ejemplo, yo conozco ahora gente que tiene radioemisoras en Internet, televisoras en Internet, publican publicaciones periódicas de muy buena calidad, etcétera, en Internet. Yo veo que los diarios
sobre todo en la televisión, están utilizando mucho material que aparece en Internet o que la gente les envía a través de Internet. Entonces yo me digo, ¿no será que estamos a las puertas, don Alan, de una nueva situación en la cual un ciudadano de la dignidad y de la capacidad intelectual de don Rolando, que tuvo que vivir esa libertad de expresión y libertad de información en condiciones tan precarias, ahora no tendría esas dificultades, sino que yo pienso, quiero verlo positivamente, ¿verdad? Que el talento y la creatividad periodística más bien ahora van a tener menos barreras y muchas más posibilidades. Yo tengo que hacer esta otra pregunta también, y tal vez para don José Ángel Vázquez. Hay un ancla importante en el pensamiento de lo que fue de Radio y Periódico Reloj, pero usted como locutor también nos hizo un recuerdo de un ancla desde el punto de vista de la voz. Recuerdo que en mis épocas de infancia escuchar las voces de Carlos Alberto Patiño, de Claudio Rojas, escuchar, claro, don Claudio Jara, que muchas veces pensaron que yo era hijo de Claudio Jara, fue muy gracioso. Siempre pensaban que yo era el hijo de él allá en mi querido Santo Domingo, por la voz ronqueta que también tenía. Nos mostraba una serie de locutores de extraordinarias voces, pero en ese espectro estaba la voz del señor Lee, una voz un tanto extraña, pero icónica en Radio Periódico Reloj. ¿Qué recuerdos le emergen del señor Lee? Los mejores. Antes de morir, unos 22 días antes, no, 2 meses antes, le grabé para Rolando Angulo. Es un hombre carismático, un hombre muy serio, de pocos amigos, Mario Lee, pero que no hay ahora lo que debería haber, un liderazgo radiofónico. No lo hay. En aquel entonces, Jorge Mario Lee y Rolando Angulo dominaban eso, sabían convocar masas. Eso no se ve ahora. Por ejemplo, yo salía de Guadalupe para la ciudad capital, eran las 12 y usted iba escuchando la Ave María por todos lados. Eso ya pasó, es capítulo aparte. Ya el periodismo estaba orientado hacia otra cosa, el tema humano ha desaparecido. Con Rolando Angulo siempre puso el dedo en la llaga. Lo que al pobre le chimaba en el zapato, lo decía al aire y no le importaba nada, en la voz de Jorge Mario Lee. Eso está muy interesante. Voy a hacerle 2 preguntas a don Rolando sobre ese tema. Primero, ¿cómo llega don Jorge Mario Lee? Y segundo, ¿cuál es ese concepto periodístico que usted tenía, tomando las palabras de José Ángel Vázquez, para entender con claridad que usted era la voz de un pueblo que necesitaba tener voz? Si quiere, primero vemos lo de Jorge Mario Lee. Sí, Mario Lee, Alan. ¿Cómo se encontraron ustedes dos? Porque esa dupla... Bueno, yo lo encontré a él. Es decir, él fue locutor en Faro del Caribe varios años y se pasó a Radio Cristal. Cuando yo llegué a Radio Cristal, porque yo comencé en los últimos meses de Radio Cristal haciendo un noticiero a las 9 de la noche, estaba Mario Lee. Mario Lee trabajaba hasta las 10 de la noche. Entonces yo lo esperaba y nos íbamos juntos. Mario Lee le gustó mucho las noticias, inclusive como anécdota, tuvimos un pequeño encuentro porque siendo yo presidente del Colegio de Periodistas, no acepté el ingreso de él como periodista porque él no vivía del periodismo. Sí, fue periodista, sí, varias veces lo ejerció.
pero él no vivía de eso, él tenía su profesión, él trabajaba en tributación directa y entonces a la hora de almuerzo hacía el radioperiódico y en vez del almuerzo él hacía el radioperiódico. Y en la mañana también, hasta las 7 de la mañana y entraba a las 7:30. Él estaba ahí y fue mi compañero permanente y el que me acompañó con más interés. Inclusive es interesante, él fue a México en una ocasión, lo recibieron los locutores de México y entonces fundó aquí el sindicato de locutores, que por las posiciones ideológicas que yo tenía, a mí Albino y los demás me decían que yo era antisindicalista, cosa que tampoco es cierta, pero bueno. Lo interesante es que él armó el sindicato, que no me dejó entrar porque yo era patrono. De la patronal era usted. Yo era la patronal. Y hizo el sindicato y trabajó varios años en el sindicato. No tuvo éxito como muchas cosas en nuestro país por falta de solidaridad y de entender estas cosas en ese ambiente. En México, si no está sindicalizado, no puede grabar, no puede hacer nada. Pero en Costa Rica él quería que se hiciera eso y no se pudo hacer. ¿Cuál es ese momento entre ustedes que recuerda con mucho cariño? Que usted dice, cubrimos un evento periodístico en donde nos sentimos satisfechos de los logros que alcanzamos. Bueno, hay muchos. Con Mario no necesariamente, sino como medio. Es decir, el triunfo, por ejemplo, la caída de Batista, fue el éxito informativo nuestro más importante que tuvimos en todo el... Si yo estaba en el riñón de ellos, ¿cómo no voy a saberlo? Es lógico. Inclusive hay una cosa que ocurre en esa época. Yo era radioaficionado y tenía una novia que no conocía, que vivía en Cuba. Entonces nos hablábamos por radio. Entonces teníamos una comunicación. Tenía una buena corresponsal. Una buena corresponsal. Entonces tenía una información. No muy objetiva, pero. No muy objetiva, no, eso es definitivo. Y claro, esa noticia fue espectacular, ¿verdad? Espectacular. Hay que ver la cantidad de telegramas que se recibieron, eran una cantidad de miles de telegramas sobre lo que fue la información continua, porque otra cosa tan importante es que si bien es cierto que el radioperiódico tenía 2 horas o 3 horas pagadas a la empresa, yo tenía la posibilidad de disponer el tiempo que fuera necesario si la noticia lo ameritaba. Entonces, esto de Fidel ocurrió como a las 4 de la mañana. Y entonces seguimos transmitiendo continuamente durante casi 24 horas. Sin anuncios, sin comerciales. Y todos los anunciantes aceptaban que se les repusiera posteriormente. No como ocurre hoy día, que hay que partir una transmisión para los comerciales. No, yo seguía la transmisión continua, que ya hoy no se usa. Y varias veces se hizo una de las grandes transmisiones
La muerte de Kennedy tiene que haber sido espectacular. La muerte de Kennedy fue increíble. Pero del orden nacional, hubo una de las inundaciones en el 67, 68, en Guanacaste, que quedó en Cañas. Guanacaste quedó con grandes daños, y entonces comienzo a hacer una maratónica que se unieron todas las otras emisoras de radio y resultó una maratónica nacional, y toda la gente se iba incorporando a la maratónica. Cuando llega un grupo de chiquillas del María Auxiliadora y veo una muy bonitilla, y entonces salí a atenderla, yo muy serio naturalmente, atenderla y demás, y rubiecita y qué sé yo qué. Acabamos de cumplir 50 años de casados. Y ahí también llegaron los clubes de leones a trabajar, y fue donde me metieron a los clubes de leones. De tal manera que ahí tengo... Que la inundación fue fuerte, la inundación. Fue fuerte la inundación, me cobijó. Así es. Bastante. Alan, yo quería decir algo. Sí, adelante. Figúrese que yo siempre me he preguntado, don Rolando, ¿cuál sería la clave para esa, usted dice popularidad, pero iba más que popularidad, era como una especie de que usted entraba, como dicen ahora, entrar a sus hogares, pero que usted era parte de la vida, de la familia, y parte de la comunidad y parte de la nación. Y yo me he puesto a pensar, don Alan, así como pensamientos de sociólogo que no ha investigado nada, pero se le ocurre todo. Yo creo que el escuchar el Ave María para un pueblo profunda y eminentemente católico romano, y esa referencia al Ángelus, una referencia como espiritual, después de hacer un recuento durante el programa de la cotidianidad, de todas las cosas completamente, de las grandes dificultades cotidianas y materiales que vivía cada costarricense, de repente darle ese toque en la cual había como un llamado al espíritu de los costarricenses, al alma de los costarricenses. No era solamente que estaba ocurriendo tal cosa aquí o allá, qué tal era la opinión de este ministro o del otro, que esta era la controversia. Era como una bocanada de aire ese instante. Totalmente. Yo recuerdo que esa referencia al Ángelus me sonaba a mí como cuando era niño las campanas de las iglesias que tocaban a Ángelus, y que todavía se escuchaban, ¿verdad? Ahora no. Pero yo creo que don Rolando tuvo ese respeto infinito y esa sensibilidad por los sentimientos y las emociones de los costarricenses, que son los que nos hacen ticos. Voy a ir a un corte comercial y cuando vuelvo quería venir al estilo. Y además, ¿cómo llega a incorporarse el tema del Ángelus, la velocidad en que lo iban haciendo? O sea, ¿cómo construye usted ese estilo propio de Radio y Periódico Reloj? En un homenaje a Rolando Angulo Celedón. Ya venimos. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su iPhone, iPod Touch y iPad. Solo tiene que ingresar al Apple Store y descargar gratuitamente la aplicación de Radio Nacional, abrirla y darle clic al play. En el botón de ver la programación podrá elegir un día de la semana y una hora específica para saber qué programa se transmite y de qué se trata el mismo. Desarrollado por Aplicativa, www.aplicativa.net. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano con la tecnología.
esa referencia al Ángelus, ¿no? La mamá de los Barahona, ¿cómo se llamaba, doña? No te acuerdas, fue una educadora pensionada cuando comenzó la emisora, y ella, no sé las razones, le pidió a los Barahona que le pusieran el Ave María al mediodía. Cuando yo comencé el radio periódico, me dice don Roger, hay dos condiciones. No se puede cortar el Ave María. Y le digo, pero el Ave María en un noticiero. Me dice, sí, yo no sé cómo va a ser, pero el Ave María va a las 12 y va a las 6. Le digo, pero si la idea era que fuese solo a las 12 del día. Dice, no, ahora la vamos a poner a las 12, a las 6 y a las 12 otra vez. Caray, bien difícil. Y no me la puede cortar. Y era larguísima. Larguísima, una versión larga. Yo logré cortarla un poco, pero no mucho. 4:20. 4:20 dura, sí, completa. Sí, completa. Porque para Y el con radio... Perricomo. Para sí, de Perricomo. Mucha gente decía que yo cantaba la María, ¿no? Pero no. Yo logré cortarla hasta un punto que eran como 2 minutos y medio más o menos. Sí, por ahí aproximadamente. Y ¿Y quién escribe la introduccióncita? yo la tuve que escribir. Bellísima. No, pero eso No, es no, un no, poema. no. Es que es un poema. Es la hora del año. Pero el problema Poema. es que no toda la gente le gustó y me encanta, especialmente mi querido director, que sea el que me diga que le gusta, Claro. porque muchísimos me llamaban, me escribieron y me dijeron que eso estaba muy mal. Y yo lo pensé muchas veces en cambiarle, no hallaba yo que cambiarle. ¿Qué beatería? Sí, porque Claro. es un poco salida de tono, pero de tono religioso, ¿verdad? Es decir, que es bastante muy materialista. devoto, ¿verdad? Sí. Entonces, le escribí y todavía tuve que escribir otra cosa a las 6 de la mañana, porque esa es la del mediodía. Y la de las 6 de la mañana tuve que volver a escribir otra referencia al sol, exactamente, que es una cosa... No llega al cenit. que no llega. Sí, si lo ponemos en el tema de la poesía más escuchada en una este país de todos los tiempos. ¿eh? Qué horror. Y entonces, pero sí fue muy criticada. El otro problema que tenía era cómo hacer un noticiero diferente al del Diario del Aire, en La Voz de la Víctor, que estaba un gran amigo, Luis Castro, que un gran amigo, y Fofo Herrera, que otro gran amigo, los dos ya dolorosamente fallecidos, uno en Monumental y otro en La Voz de la Víctor. ¿Cómo hacerlo diferente? Los dos con una gran popularidad, y entonces yo me dije, nada, las cosas hay que resumirlas, porque el otro asunto es que influyó mucho en mí Radio Reloj de Cuba. Entonces, yo me hice muy a los Radio Reloj de Cuba. Entonces, inclusive allá en Cuba el director me dio hasta los tamaños de cuartilla, que es media cuartilla, como escribían los periodistas, que no escribían en cuartilla 8:30x11, sino en media cuartilla. Inclusive se contaba cada una de las líneas, 13 líneas y 10 segundos para comerciales. Es decir, todo estaba totalmente sincronizado. Y los locutores ya lo veían con un reloj que había en la pared, que al aproximarse tenían que cortar. De tal manera que primero había que
ver cómo resolvía lo de la Ave María. Entonces resolvió con esa leyenda. Segundo, el Ave María muy larga, se cortó hasta 2 minutos y medio. Tercero, cómo dar las noticias en 1 minuto. Entonces, yo fijé 3 minutos máximo para una noticia. Entonces, se lee el encabezado, los títulos, el lead en el primer minuto y pasa al segundo y al tercero el desarrollo. Pero el periodista no puede escribir más de 3 minutos por noticia. Eso era muy complicado, pero se logró. Y se hizo de tal manera que las noticias pudieran... bueno, el otro parte del sistema es cada 15 minutos hay un resumen del noticiero. Entonces, cualquier persona que entre a cualquier hora, con solo 15 minutos que escuche, tiene un resumen total de la edición. Y eso fue Un éxito rotundo. un éxito rotundo. Don José, ¿usted quería agregar una anécdota? Esto, don Rolando, es donde se pone de manifiesto la verdad, la justicia y la razón. No preciso en este momento la fecha, pero sí guardo con mucho cariño una carta suya que me envió. Cuando estaba en su apogeo Canara, director, no, tampoco lo voy a dar, fuerte, totalmente fuerte, era toda la gerencia. Pues José Ángel Vázquez estaba a las 7 de la mañana despidiendo Radio Periódicos. Puse la marcha y entra Canara, perfectamente, los 10 minutos, 5 minutos. Quedo por ahí. Cuando al minuto, 30 segundos, suena el teléfono. Se estaba desarrollando una noticia. ¿Quién estaba detrás de la línea? El director, don Rolando Angulo. Dice, a ver, vamos al aire. Digo, don Rolando, no se puede. Vamos al aire. Rolando, no se puede, por favor. El motivo era el siguiente. En ese momento, la mayoría de las empresas radiofónicas se pegaban al reloj, se iban a tomar café y otras necesidades básicas de vida. Recuerdo eso. A mí me tocó, claro, igual como controlista, recordar que hay que enlazarse con reloj, es cierto. Bueno, Rolando. Se dice, porque contaba con todo el apoyo gerencial. Sí. Ahí va, tome. Para no cansarlo con el cuento, algunos me contaron que salieron del baño con los pantalones. El café se quedó. La cuestión fue que el gerente. ¿Tuvo cadena nacional, don Rolando? El director de Canara envió una carta pidiéndose me cesara. O sea, hasta ahí hubiera llegado yo. Don Rolando me envió una carta. Lo siento mucho, estimado José Ángel, color amarillo, preciosa esa carta, en la cual se dirigía al señor Moreno de una forma muy caballerosa, pero tampoco diciendo que usted no sabe nada de radio. Y esto no fue culpa de nosotros, fue culpa de una situación. Así es. Es una anécdota que muy bonita. me ha marcado para toda la vida. Muy bonita. Don José Ángel, me quedo con esa anécdota suya para hacer el cierre de homenaje a don Rolando, porque ya me quedan 2 minutos. 1 minuto para usted, maestro, en ese cierre. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, don Rolando, para pedirle algo. Figúrese que como costarricense y como alguien que lo escuchó y lo admiró y lo respetó durante tantos años, a mí me hacen falta sus editoriales y yo pienso que al país también. De manera que ahora tenemos internet y usted me dice que está ya, no voy a decir dónde, ¿verdad? Porque usted quiere mantener en reserva
ese retiro espiritual suyo maravilloso. Pero ahora que tiene tiempito y que le veo que sigue usted teniendo la misma creatividad, la misma energía, el mismo encanto personal, ¿por qué no nos envía a los costarricenses, ojalá cada día, un editorialito, minuto 1, minuto 2, minuto 3 y final, ¿verdad? De tal manera que nosotros podamos disfrutar, como en aquel momento, de su pensamiento, y ahora no tenemos que pasar por ninguna empresa, por ninguna cosa, y podemos seguir oyendo sus opiniones tan valiosas, sus puntos de vista, sus exhortaciones, sus convocatorias al país. Don Rolando, más que nunca lo seguimos necesitando en Costa Rica. Muchas gracias. Don Rolando, ¿qué le parece si le doy un minuto para que usted le hable a los costarricenses? Porque me quedo con la sensación suya, maestro, así que yo le voy a dejar el último minuto, porque sé que usted tiene una opinión que decir al Sí, un editorial. Editorial minuto 1. Decirle a Alan que estoy muy agradecido por esta sorpresiva invitación y este sorpresivo programa, porque realmente ni lo esperaba ni se me había dicho qué era. Yo pensaba hablar de otra cosa, pensaba hablar de política, pensaba hablar de la situación que vivimos hoy. Es decir, donde vamos a tener, gane el que gane, cualquiera de los dos, 4 años perdidos en la historia. Si no logramos un consenso nacional entre los partidos políticos, 8 que hay ahora, la Asamblea Legislativa va a ser un nido de perros. Aquello no se va a lograr absolutamente nada. Yo pensaba hablar de esto, pero hablamos ya de otra cosa y de verdad que me han emocionado mucho. Gracias, José Ángel, gracias, mi querido director, gracias, Alan, por este homenaje, por este saludo, por estos recuerdos y muchas gracias. A usted las gracias, maestro, por haber dedicado tanto tiempo a crear los cimientos de una patria que amamos, que queremos proteger y que queremos valorar día a día en el desarrollo de esta democracia que día a día nos enorgullece, pero que no fue gratis. Se logró con el sudor, con la sangre, con el esfuerzo de muchos costarricenses. Igual hay que cuidarla y hay que mantenerla. Mi buen amigo, mirándolo a los ojos, gracias. Que a mis invitados también, muchas gracias. Gracias a usted. Que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país.